Bienvenidos al estudio de la lección de hoy, lunes 20 de enero, con el título Reverencia en la casa de Dios. La pregunta que tenemos para análisis el día de hoy es, pregunta, ¿cómo considera Dios el lugar donde manifiesta su presencia? ¿Y cuál fue su primera directiva en el monte Sinaí? Los textos a analizar es Éxodo 3, 1 al 5 y Éxodo 19, 12 al 13. El primer texto nos muestra que Dios le ordena a Moisés que no se acerque al arbusto ardiente y que se quite las sandalias porque el lugar donde él estaba parado es tierra santa. Esto demuestra que la presencia de Dios santifica cualquier lugar. En Éxodo 19, 2 y 13 se le ordena que se establezcan límites alrededor del monte Sinaí para que nadie lo toque, bajo pena de muerte. Y esto a nosotros nos enseña que Dios exige reverencia absoluta cuando manifiesta su presencia. La santidad no depende de un lugar en sí mismo. La santidad depende de la presencia de Dios en ese lugar. En este principio se atiende el templo de Jerusalén y por extensión a los lugares de adoración actuales, allí donde Dios se manifiesta y requiere reverencia y respeto. Al hacer el análisis del espíritu de profecía, esta resalta que en el monte Sinaí fue consagrado por la presencia de Dios. Y esto subraya una lección importante para el lugar en donde Dios esté siempre presente. Este debe ser tratado con profunda reverencia. En el contexto del Éxodo, el pueblo de Israel recién había salido de Egipto y estaba aprendiendo a relacionarse con un Dios santo y poderoso. Las estrictas reglas para acercarse al monte fueron y reflejaban enseñanzas sobre la santidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él, pero con mucho respeto. El día de hoy, Dios sigue exigiendo la misma reverencia ante su presencia. Nuestros lugares de culto deben ser tratados con respeto, recordando que son espacios dedicados para la adoración y la comunión con Él. En la pregunta B, dice, ¿cómo reaccionó Cristo ante la profanación del templo? Y vamos a citar Juan 2, 15 y 16. Y en análisis de estos textos bíblicos, Jesús muestra una reacción firme y decidida al ver el templo profanado. Fabricando un látigo de cuerdas, expulsa a los comerciantes, voltea las mesas de los cambistas y ordena que no se convierta la casa de su padre en un mercado. La reacción de Cristo no fue impulsiva, sino deliberada y llena de celos por la santidad del templo. Su autoridad divina quedó claramente manifestada y nadie osó a resistirla. En el espíritu de profecía se describe cómo Jesús, al limpiar el templo, revela la indignación divina ante la irreverencia y la codicia que habían contaminado un lugar santo. Su acto no solo condenaba las transacciones injustas, sino también llamaba al arrepentimiento y a la pureza. El templo era el centro de la vida religiosa judía en aquel entonces, pero su propósito se había desvirtuado. Por la codicia y el deseo de lucro de los sacerdotes y los comerciantes, el lugar que otrora había sido dedicado a la adoración y a la santidad, ahora se había convertido en un mercado y una cueva de la muerte. Por este acto, Jesús hizo una declaración profética acerca de la corrupción religiosa de su templo. El día de hoy, Cristo desea limpiar no solo los lugares de adoración, sino también nuestros corazones para que seamos templos en donde habite su presencia por medio de su Espíritu. Así como Él expulsó a los mercaderes, debemos nosotros permitirle que expulse de nuestros corazones todo aquello que contamina nuestras vidas y cortan nuestra relación con Él. La pregunta C nos dice lo siguiente: ¿qué significaba el acto de Cristo de purificar el templo? Según Malaquías capítulo 3, verso 1, verso 3, profetiza la venida del Señor a su templo para purificarlo, como un refinador purifica la plata. Este acto de limpieza simboliza la obra de Cristo de purificar a su pueblo de la contaminación del pecado. El acto de Jesús
de limpiar el templo era una representación de su misión aquí en la tierra, purificar a la humanidad del pecado. El templo, lleno de ruidos, codicia y caos, era un reflejo de la manifestación del corazón humano, contaminado por deseos egoístas y pensamientos profanos. En el Espíritu y Profecía nos manifiesta que Jesús no solo purificó un edificio físico, sino que también anunció su propósito de limpiar los corazones de aquellos que se acercan a Dios. Su misión incluye la de transformar nuestras vidas para que reflejemos su carácter puro y santo. Dentro del contexto del judaísmo del siglo I, el templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, pero la corrupción de los líderes religiosos habían distorsionado este propósito. Entonces, la purificación del templo fue una advertencia para restaurar el verdadero significado de los cultos. Para el día de hoy, Jesús sigue llamándonos para que permitamos nosotros limpiar nuestras vidas, limpiar nuestros corazones. Estos templos del Espíritu Santo deben estar libres de egoísmo, de orgullo y de pecado, para que su presencia habite en nosotros plenamente. La reverencia en la casa de Dios y la pureza del corazón son esenciales para una relación auténtica con Él. Así como Cristo limpió el templo, desea limpiarnos y transformarnos, haciéndonos templos vivos para su gloria. Que el Señor te bendiga.